Y quiero recalcar en el título criterios para el diseño de un sistema de riego por goteo, porque justamente el título responde a la problemática actual que hay hoy día en el país, que normalmente, en su mayoría, suele priorizarse o solo tomar en cuenta el criterio técnico para el diseño, ¿no? Es decir, diseñar en base al caudal que necesito, diseñar en base a la presión o la altura o columna de agua que yo necesito que llegue al campo, a las válvulas, diseñar en base al requerimiento de la capacidad de filtrado, la capacidad de almacenamiento de los reservorios, la selección de la cinta o manguera de riego que quiero utilizar, y dejando de lado muchas veces los demás criterios que son de igual o más importantes que los mencionados. Y justamente el no tomar en cuenta todos los criterios técnicos que vamos a ver en la ponencia el día de hoy hace que un proyecto de riego no llegue a ser exitoso muchas veces, ¿correcto? O tenga un éxito limitado, dado a que no se toman todos los criterios que vamos a ver, o se toman de manera parcial. Y obtenemos muchas veces poco éxito o un éxito limitado, como vuelvo a repetir, por no tomar todos los criterios que se necesitan para un buen diseño de un sistema de riego. Normalmente, justamente responde a una concepción limitada de lo que es un sistema de riego, ¿no? Vamos, ustedes ven la lámina de izquierda, muchas veces decimos, a ver, ingeniero, quiero que me diseñe un sistema de riego por goteo, soy propietario de 10 hectáreas. Muy bien. Buscamos la oferta de agua que nos los proporciona la Comisión de Usuarios o la Junta de Regantes. Con ello, multiplicado por las horas, sacamos el volumen que queremos almacenar, ¿no? Hasta la próxima fecha de abastecimiento del recurso. Después, bueno, seleccionamos nuestro equipo de bombeo, hacemos nuestros cálculos de altura dinámica, el filtrado, como voy a repetir, la presión y la cinta de riego con la que quiero yo trabajar. Hasta ahí, todo bien. Como ingenieros, podemos jactarnos de haber hecho un buen diseño, ¿correcto? Pero bueno, no solamente es el criterio técnico, ¿no? Sino viene, por ejemplo, otro criterio, a veces olvidado, que es el criterio económico, ¿no? Resulta que es un agricultor de 200, 300 hectáreas, agroexportador, agroindustrial, que obviamente está buscando una tecnología alta, ¿no? Si es posible, un riego automatizado, un riego donde yo pueda evitar o disminuir el costo de mano de obra. Quizás está buscando un riego automatizado para que pueda regar desde su celular o desde su computadora. Ese equipo de riego costará por hectárea $7,000, $8,000, $9,000 por hectárea, versus un agricultor propietario de repente de 1 hectárea, que con las justas tiene o ha juntado sus $2,000 para un sistema de riego. Y nosotros tenemos que ubicarnos muy bien a qué público nos estamos dirigiendo, a qué capacidad económica, para ver qué le ofrezco, ¿no? ¿Qué le diseño? Probablemente el agricultor que cuenta con $2,000 por hectárea no regará con manguera, regará con cinta, ¿no? Probablemente usará una bomba de menor caballaje y regará más horas al día para que el costo no sea mayor. Usará un filtro manual, quizás un solo filtro y válvulas manuales, que haga que su expectativa de tener goteo sea abastecida a un nivel de gasto mínimo, y quizás en el futuro, a manera que hace caja o gana dinero, ya podría ir mejorándolo, ¿no? Muchas veces no se toman en cuenta estos criterios, se le abastece a un agricultor de una propuesta económica mayor a su bolsillo, muchas veces no logra concretar o no logra poner el sistema de riego porque lo ve inalcanzable a su capacidad adquisitiva. Por otro lado, también es importante el criterio financiero. Un agricultor quiere poner el sistema de riego, pero bueno, no sabe o no puede llegar o tiene dificultad llegar al banco, ¿no? Entonces hay que ofertarle o presentarle, ¿no? Si lo financia con agrobancos, si con alguna caja rural, algún préstamo personal, alguna hipoteca, etcétera. Finalmente, para poder llegar, ¿no?
En el caso de una empresa grande, agroindustrial, no hay problema, ¿no? Ellos contratan a una empresa importadora y le financian el equipo a 5 o 10 años. Cosa diferente a un pequeño agricultor donde no es sujeto de crédito o tiene dificultades para acceder al crédito. También es importante este criterio financiero, financiamiento, ¿no? Criterio social. Alguna vez, bueno, yo trabajé en una institución del Estado donde le colocamos el sistema de riego para aspersión y a 2 meses fui y sencillamente el sistema de riego no lo usaban. Y bueno, yo me hice la pregunta, ¿por qué no lo usan? Al preguntarle por qué no lo usan, bueno, ingeniero, resulta que yo regaba antes de que ustedes nos visiten, una vez cada 30 días que me tocaba la turnación de agua. En cambio, como ahora me han puesto riego por aspersión, el ingeniero me ha dicho que tengo que regar 2 veces por semana o 3 veces por semana. Y obviamente, ingeniero, yo trabajo, soy un pequeño agricultor, yo no tengo capacidad para contratar jornales, el jornalero soy yo, en mi propia chacra, soy dueño de 2 hectáreas, y el único día que tengo para regar yo es un domingo cada 15 días. Caso contrario, tendría que dejar de trabajar. Este señor trabajaba en el municipio, en la municipalidad, y obviamente no iba a dejar de trabajar por ir a regar. Entonces, se instaló un sistema de riego por aspersión, pero finalmente el señor no lo usaba y obviamente por no tomar un criterio social, ¿no? Social, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar contemplado cuando uno pretende hacer una oferta de un diseño, ¿no? Después también el criterio ambiental, ¿no? De este criterio hay varios ejemplos, ¿no? Yo que soy de Arequipa, hay un criterio que es en la Pampa de Majes, por ejemplo, donde, bueno, actualmente vienen regando los agricultores con un módulo mayor al de diseño y que hoy en la actualidad está generando derrumbes, ¿no? Porque la lámina es mayor a la lámina de diseño, ¿no? El módulo de riego es mayor a lo que se diseñó y actualmente, bueno, por exceso de riego están habiendo derrumbes y ya prácticamente están llegando a lo que es la Panamericana y ejemplos como esos hay varios, ¿no? El criterio cultural humano, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento también, de que no es lo mismo un sistema manual que un sistema automatizado, que lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia. Entonces, en resumen, cuando hacemos un diseño de un sistema de riego, no basta con hacer un diseño hidráulico. Decir, bueno, soy ingeniero agrícola, soy ingeniero agrónomo, de tal universidad, tengo un PhD, una maestría, un doctorado, 4 especializaciones, 5 viajes a Israel, ¿y de qué sirve si no toman en cuenta un criterio integral? Integral es tomar en cuenta el criterio técnico, el criterio económico, social, ambiental y cultural. Todos enlazados en una sola propuesta que haga que el proyecto sea viable, rentable y que llegue a un éxito y que el equipo de riegos llegue a un buen destino y se use. Si tomamos en cuenta todos los criterios y los integramos de manera exitosa, ese proyecto va a llegar a buen puerto. Bueno, entonces, el sistema de riego por goteo, ya hablando del sistema de riego por goteo, una vez que estoy tomando todos los criterios, tenemos que tomar en cuenta que, ¿para qué pretendo yo poner un sistema de riego por goteo? Yo pretendo poner un sistema de riego por goteo para tener un humedecimiento controlado, es decir, que el agua no se desperdicie a lo largo de todo el surco, sino únicamente vaya a la zona de donde está el bulbo de las raíces, ¿no? Lo que llamamos bulbo de humedecimiento. Este bulbo de humedecimiento yo lo tengo que mantener a capacidad de campo, ¿correcto? A capacidad de campo, obviamente para poder regar con la cantidad de agua necesaria, ¿no? Y la mayor uniformidad de riego y eficiencia posible en el sistema. No es lo mismo el bulbo que se forma en un terreno arcilloso versus un terreno arenoso, que lo tenemos a la derecha. En el terreno arcilloso, el bulbo de hundimiento, ¿no?, será más de manera horizontal y en el caso de un suelo arenoso, de manera vertical, ¿no? Por lo tanto, en un suelo arenoso tendré que poner los goteros más cerca, cintas de riego con goteros a 10 a 20 centímetros, mientras que en un suelo arcilloso probablemente
esté bien con goteros cada 40 centímetros y en un suelo franco 30 centímetros. Para ello, obviamente, tengo que conocer mi textura de suelo, ¿no? La cantidad de materia orgánica, así mis pruebas de infiltración, para ver qué gotero selecciono de acuerdo al bulbo que se presenta en la zona de raíces. Ahora, ¿qué ventajas tiene el riego por goteo? El riego por goteo tiene una deficiencia en el uso de agua. Si ustedes ven un cuadro promedio, un gráfico promedio, vemos que el goteo puede llegar a una eficiencia del 90%, comparado por aspersión 75% y gravedad 50%. Eso no quita que haya agricultores que rieguen por gravedad y que tengan eficiencias de aplicación mayores, 55, 60%, que se conocen, como también agricultores que rieguen por goteo y que su uniformidad no llega al 90%, estén en 80 o en 75%. Hay lugares donde hay sistemas de riego por goteo que su uniformidad de riego está alrededor del 70%. Y que obviamente, cuando está a esos niveles, ¿para qué pongo riego por goteo si no tengo el diseño que me garantice una alta uniformidad? Este es el riego por gravedad, con 50% en promedio. Como repito, con algunas excepciones de eficiencias mayores, aspersión con 75%. Hoy en día ya hay en aspersión eficiencias mayores uniformidades que alcanzan el 80-85%, pero obviamente un buen diseño de caudales y presiones. Y riego por goteo, 90%, porque prácticamente está solo en la zona de raíces, ya no se desperdicia a lo largo y ancho del surco. Me permite también el goteo aplicar fertilizantes y algunos productos químicos, principalmente algunos insecticidas para, digamos, control de algunas plagas de raíz, ¿no? Gusanos de tierra, y algunos hongos de suelo como Phytophthora, entre otros. Me permite también disminuir la presencia de malezas, ya que el agua está en la zona de raíces, básicamente entre el surco ya al no haber humedecimiento, no habría crecimiento de malezas, y con ello también conlleva a una menor presencia de plagas o enfermedades o plagas que se saben albergar dentro de las malezas. Como ven, acá hay varios cultivos, donde se ve que la presencia de malezas entre ambas líneas de riego pues no existe, igual aquí en frutales. Y bueno, aquí tenemos una foto justamente de una uniformidad de riego, ¿no? Que ustedes ven ahí en la cinta, esto es un sistema de riego por goteo bien diseñado. Si ustedes prestan atención a lo largo de toda la cinta, desde la cabecera hasta donde acaba el surco, prácticamente esa huella que deja el mojado, prácticamente incluso parece que estuviera dibujado. Esa uniformidad debe estar alrededor del 95%, superior al 90%. Entonces, al tener una uniformidad mayor al 90%, obviamente voy a tener una mayor producción. Una producción, un mayor ahorro de agua, claro que también un mayor costo el sistema de riego, porque a mayor uniformidad de riego, mayor es la inversión. Pero lo paga, lo justifica, ¿no? Entonces, tener un sistema de riego por goteo es importante hacer un buen diseño técnico para cuidar la uniformidad. La uniformidad de riego está asociada directamente con la producción y obviamente la rentabilidad del cultivo. Hoy en el día hay muchas empresas con las cuales yo he contratado, cuesta del sistema de riego, ¿cuánto cuesta por instalar, por decir, 30 hectáreas? $150,000, un ejemplo, ¿no? Y al final había cláusulas donde había penalidad por no llegar al 90%, ¿no? Es decir, el sistema no tiene 90% de uniformidad, tiene 88, 89%, entonces hay penalidades que se aplican al contrato porque no se ha llegado a la uniformidad de riego requerida. Y eso me parece muy bien, ¿no? Muy bien, porque si uno hace una alta inversión, requiere que esa inversión vaya asociado
a la alta uniformidad de riego, así como también a la calidad de los equipos, pero la uniformidad de riego es un factor a determinar hoy en día con mayor ahínco cuando uno contrata un diseño de un sistema de riego. Otra de las ventajas que nos da el sistema de riego es poder cultivar en terrenos pedregosos, ¿no? De topografía poco accidentada, como verán. Ahí están las piedras, se retira a un costado y en la línea de riego, donde están las cintas, se retiran las piedras y el cultivo crece con algunas dificultades, pero se puede hacer agricultura. Asimismo, también topografía accidentada en la sierra, a través de en laderas, a curvas a nivel, se ponen las mangueras de riego, se puede hacer frutales, como ven en la foto. Otra ventaja que me da el sistema de riego, y que esta es una gran ventaja, hace 30 años o hace 20 años, 22, 23 años, cuando yo salí de la universidad, por ejemplo, en una irrigación en Arequipa, que es la Pampa de Majes, los agricultores que habían adquirido sus parcelas hace pocos años, lavaban sus suelos a través de aspersión y uso de cañones, y el agua discurría a través de las calles, lavando las sales para poder sembrar alfalfa o maíz. Se hacían 3 horas por posición, 4 horas por posición, etcétera, y se regaba para lavar las sales. Horas de horas y días de días, hasta que el suelo tenía una cantidad mínima de sales para poder sembrar. Hoy en día, y obviamente se desperdicia un montón de agua, bastante agua, hoy en día ya no es necesario. Uno pone un sistema de riego y mediante el manejo de los tiempos de riego, es decir, capacidad de campo y punto de marchitez, considerando todos esos parámetros hídricos, es que se aplica la lámina de riego y se aplica una lámina adicional para lavado, de 10, 20 o 30% adicional, y se cuida muy bien la frecuencia. Si ustedes ven en la foto, tienen la cinta de riego y la sal está a 30 centímetros de las raíces, obviamente con la lámina adicional que se ha aplicado, pero uno tiene que tener cuidado con la frecuencia de riego, porque si no esas sales regresan, ¿no? Y las que están debajo de las raíces también suben por capilaridad. Pero cuando se tiene buen cuidado, buen manejo, se puede hacer agricultura y las sales salen fuera del bulbo de humedecimiento. Y finalmente llega a buena producción. Así como hay ventajas, también hay limitaciones en el sistema de riego por goteo. ¿Qué limitaciones hay? Bueno, uno es el dinero, ¿no? Está bien que uno pueda hacer agricultura, puede poner riego por goteo, pero si un agricultor tiene 5 hectáreas, en promedio le va a costar $20,000 o $25,000 un sistema de riego. ¿De dónde saco ese dinero? ¿No? Esa es una de las desventajas de la inversión inicial que hay que hacer. Otra desventaja viene a ser que hay que tener un buen mantenimiento para que no suceda esto con los goteros. Acumulación de sales o de algas, porque no se ha tratado bien y no se hace mantenimiento del sistema de riego. Unimos el sistema de riego y después se convierte en un problema. Taponamiento de goteros, ya sea por algas o por carbonatos que se forman en los sistemas de riego, ¿no? Asimismo también salinización, si no cuidamos bien las frecuencias de riego, el agua regresa, como verán ahí en la foto, y está prácticamente en el surco del Páprica, ¿no? Ahora, ¿qué componentes tiene el sistema de riego? Bueno, primero, para regar por sistema de riego por goteo, necesitamos una fuente de agua continua. Podemos tener un pozo tubular, el cual sacamos agua permanentemente a través de una bomba, o la podemos almacenar en un reservorio. Después de ello viene lo que le llamamos el cabezal de filtrado, donde tenemos que filtrar el agua. Una vez filtrada, bombeada y filtrada, sale a través de una red de tuberías hacia el campo. Y bueno, dividimos el campo en sectores, arcos de riego y válvulas por zonas que van abasteciendo a nuestros cultivos. Este, por ejemplo, es un reservorio que tiene una capacidad de 10,000 metros cúbicos. 10,000 metros cúbicos de
de agua, forrado con geomembrana, bueno, que es lo que normalmente se usa hoy en día, por el tema de los costos. Geomembrana es cambiada después de 10 o 15 años en su totalidad, y bueno, el reservorio vuelve nuevamente a quedar como nuevo, ¿no? Este reservorio, la capacidad se calcula de acuerdo a la oferta de agua que tenemos, es decir, el caudal expresado en litros por segundo, convertido a metros cúbicos por hora y multiplicado por la cantidad de horas de abastecimiento que tenemos. Una vez que tenemos el sistema de riego, el reservorio, si no tenemos, digamos, una pendiente necesaria para poder regar por goteo, entonces tenemos que requerir a una estación de bombeo. Esto es una bomba donde tenemos que accionar, inyectar el agua al sistema de riego a través de una columna de agua requerida y calculada para el sistema. De acuerdo a la calidad de agua, en algunos casos vamos a requerir de un filtro de grava, en otros casos de un filtro de malla o un filtro de anillos. Es necesario también medir la presión que tenemos en el cabezal de riego para ver si cumple con el requerimiento de lo que hemos diseñado, ir viendo las presiones, a la entrada de los filtros, a la salida del filtro también, porque cuando el filtro está limpio, la presión de ingreso es similar a la presión de salida del filtro, y a medida que el filtro se va ensuciando, va disminuyendo la presión, obviamente, a la salida del filtro, lo cual nos indica que tenemos que hacer un lavado del filtro para mantener la presión adecuada en el sistema de riego. Asimismo, aquí en este cabezal podemos inyectar los fertilizantes y, obviamente, va a llevar unas válvulas que nos permite el control, ¿no? De abrir y cerrar, el ingreso de fertilizantes, etcétera. Y algunas válvulas de aire también, ¿no? Que nos permite eliminar el aire acumulado producto del ingreso del agua al sistema. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de un cabezal de riego que tiene a la izquierda filtros de grava y a la derecha filtros de malla. En este otro cabezal de filtrado, por ejemplo, no existe filtro de grava ni de malla, los filtros son de anillos. Y la inyección de fertilizante a la izquierda hay una electrobomba, ¿no? Una electrobomba de acero inoxidable que nos permite el ingreso del fertilizante al sistema de riego. En este otro sistema de riego, por ejemplo, es un sistema, si ustedes ven ahí una pantalla que dice Talgil, que permite justamente automatizar, ¿no? Poder programar de ahí el riego. Este aquí es un sistema automático, los tanques rojos son filtros de grava, lo que están abajo en color negrito son los filtros de anillos, y hay unas válvulas de color verde, que son las válvulas que nos permiten retrolavar el filtro. Nos permiten lavar el filtro cuando el filtro está sucio, se lava automáticamente. ¿Cómo el filtro se lava? ¿Cómo se da cuenta del filtro que está sucio? Por diferencia de presión. Se programa la presión de ingreso y de salida, que no debe ser mayor, por decirle, a 0.3 bar o 0.5 bar, ni bien alcance esa diferencia de presión, el filtro se lava automáticamente, solo. Aquí tenemos otros filtros ya de otra marca, ya un poco más, filtros de mayor performance, y que cuentan con sus válvulas ahí, sus válvulas también de retrolavado, son válvulas hidráulicas, y que se accionan por diferencia de presión. En este caso tenemos igual un filtro automático también, pero no son de grava, son de malla, que se usan para lugares donde la calidad del agua es un poco mejor. Igual, otro modelo de filtro también, filtros de malla, también automáticos. Y bueno, ahora, ¿qué tipo de filtro usar, no? Si el agua es de pozo, usaremos un filtro hidrociclón para eliminar todas las arenas que se van formando que se van succionando
Cuando es agua de estanque o de canal, tendremos que usar un filtro de grava de todas maneras para que en el filtro de grava se queden las arenas, filtros de anillos para que se queden los limos, y filtro de malla cuando el agua es de mejor calidad. Ahora, los filtros, por ejemplo, en el caso de filtros de anillos, los anillos vienen, digamos, por mesh. Hay anillos, por ejemplo, de color verde, que son de 75 mesh o 200 micras, y hay filtros, digamos, estándar, que son los de color rojo, de 120 mesh, hay de 150 y 300 mesh. Cuanto mayor es a mayor cantidad de mesh, mejor es el filtrado, ¿no? Mejor es el filtrado que tiene el sistema de riego. Este es el filtro de hidrociclón que se usa para eliminar arenas, como repito, cuando uno tiene agua de pozo, básicamente, ahí se decantan en la parte de abajo las arenas, ahí se depositan los sedimentos, tiene una tapa que se abre y por ahí sale la arena depositada. Filtro de grava, donde tiene una grava, unas toberas, donde queda retenida la arena y las algas que pudiera haber en el sistema de riego. Hay un elemento filtrante en el filtro de grava que es el cuarzo. El cuarzo, que bueno, tiene 1 o 1.5 milímetros de diámetro. Pues tenemos los filtros de malla, como verán. Filtros de malla, que bueno, ellos no retienen las arenas, sino básicamente los limos. Pero se usa para aguas con menor cantidad de limo. En cambio, en el caso de anillos, se usa para aguas que tienen mayor cantidad de limo. Y el estándar, como le digo, es el anillo rojo de 120 mesh de filtración. ¿Qué cantidad de filtros se ponen? De acuerdo al caudal, de acuerdo al modelo. Por ejemplo, un filtro de anillos de 3 pulgadas, de filtro nominal 10 litros por segundo, en agua sucia 7 litros por segundo. Si yo tengo, por ejemplo, en mi caudal el sistema 35 litros por segundo, entonces 35 entre 7 tendré que usar 5 filtros de anillos, ¿correcto? Por ahí pueden ser 6 filtros de anillos que yo quiero que el sistema se ensucie, digamos, menos frecuentemente. Puedo colocar más filtros también, sin ningún problema. Estos son filtros de malla, pero son automáticos, en varios modelos. Ustedes ven ahí la malla, varias marcas y modelos. Los 5 filtros que están ahí son filtros de malla, de diferente marca, procedencia y modelo, y son filtros de malla. Bueno, una vez que filtramos el agua, también inyectamos los fertilizantes. Se puede inyectar los fertilizantes a través de un tanque fertilizante, como ven en el dibujo a la derecha. Es un tanque en el cual yo mezclo el fertilizante con agua y, bueno, hay una succión del agua, obtiene el fertilizante que está en el tanque y lo inyecta al sistema. La ventaja que tiene es que es barato este sistema de aplicación de fertilizantes. Como ven en la curva que está en la parte inferior izquierda, la desventaja es que en los primeros minutos de la aplicación inyecta más cantidad de fertilizante y en los últimos minutos ya poco. Es decir, no es uniforme la inyección, pero nos sirve para agricultores que recién están empezando y quieren aplicar su fertilizante. Es barato y a medida que ya recuperen la inversión, ya pueden pasar a un sistema de aplicación un poco más sofisticado. Es el caso de Venturi, ¿no? Venturi, que es ese equipo que está abajo, color azul, con su manguerita, en el cual succiona el fertilizante. Es como un bypass, un puente que se hace en el sistema de riego para que succione el fertilizante. Y bueno, en el gráfico vemos que la aplicación es casi uniforme, ¿no? La desventaja es que genera pérdida de presión en el sistema de riego. Normalmente 30%, 40% de la presión se va. Entonces, cuando hacemos el diseño, si vamos a hacer uso de un Venturi que también es de bajo costo, es barato,
tenemos que calcular la presión adicional que necesitamos, producto de la pérdida que se va a tener en el Venturi. Bueno, acá tenemos otra manera de aplicar, que es a través de una bomba de inox, acero inoxidable, que hace que pase el fertilizante por la bomba, se inyecta el sistema. Esta bomba, para que inyecte el fertilizante, tiene que tener una presión mayor a la que tiene el sistema para que pueda ingresar. Es barata, bajo costo. Entre las desventajas, que bueno, que el fertilizante entra muy rápido, muchas veces se pierde por debajo de la zona radicular, pero logra inyectar todo y rápidamente. Es una buena elección de bajo costo, pero no conseguimos una buena uniformidad. No conseguimos, tenemos que calcular bien en qué momento lo aplicamos, ¿no? Si lo aplicamos, digamos, al inicio del tiempo de riego y después seguimos regando media hora, 1 hora más, todo ese fertilizante de la zona de raíces puede perderse por debajo de la zona radicular. Entonces hay que monitorear bien, ¿no?, en cómo está llegando el agua a la zona de raíces con los tensiómetros y ver en qué momento aplicamos el fertilizante. Normalmente se aplica en la mitad del tiempo de riego. Por ejemplo, si usted riego de 1 hora, los primeros 20 minutos será riego, agua, luego 20 minutos de fertilizante, finalmente unos 10 o 20 minutos de agua. Esta bombita permite justamente esa aplicación rápida, ¿no? Es la ventaja que tiene. Después tenemos estas bombas de inyeccionamiento hidráulico. Estas bombas funcionan con la presión del agua. Si ustedes ven, tenemos un caudal de 320 litros por hora en este modelo. Si ven el gráfico, la aplicación es uniforme. Esa es la gran ventaja de este sistema, que es uniforme la aplicación. Es decir, si usted aplica 1 hora, en la hora entra la misma cantidad de fertilizante por minuto o por segundo. Es bien pareja la aplicación, pero son de bajo caudal. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, más caudal, no 320 litros por hora, sino 600, 800, tendré que tener 2 o 3 equipos. Y al tener 2 o 3 equipos, entonces, si bien es pareja la aplicación, pero es bastante costosa. Cada equipo de estos cuesta alrededor de $600. Imagínense, si quiero tener 3 en un cabezal de riego, serían $1,800. Pues es una bombita que me cuesta $600, ¿no? Entonces, es el triple el costo, pero hidráulicamente es el mejor equipo para fertilizar. Y después hay modelos, ¿no? Esta acá, por ejemplo, es una similar, pero de diafragma, es otro modelo, que el caudal es mayor, 600 litros por hora, por ejemplo. Trabaja con 2 bares, tienen un requerimiento de presión mayor al anterior. El anterior trabajaba con 1 bar de presión, era lo que necesitaba para poder succionar. Esta requiere 2 bares, más presión. Pero que el caudal también es el doble, ¿no? La otra inyectaba 320 litros por hora, este inyecta 600. Bueno, a lo largo del sistema de riego tenemos que tener dispositivos de monitoreo de control. Por ejemplo, manómetros, ¿no? Para ver cuál es la presión en el ingreso del cabezal de riego, a la salida, la presión que llega a las válvulas, válvulas de aire para expulsar el aire que se acumula en las tuberías, ¿no? En la admisión, expulsión, válvulas de bola con las que podemos regar, o válvulas mariposa también que sirven para riego o para sectorizar el riego. Y para riegos ya sofisticados, y ya quizás ya no lo llamamos sofisticados, sino ya riegos actuales, ¿no? Hace 10 años era un lujo tener una válvula hidráulica. Hoy en día ya mucha gente tiene acceso a esta válvula hidráulica, que lo que permite es una apertura y cierre de la válvula, digamos, no tan rápido, para evitar golpes de ariete, y tiene un piloto regulador de presión, con el cual si yo tengo una presión mayor a la que yo necesito en campo, me reduce la presión para que mi cinta tenga la presión que yo he colocado de acuerdo al diseño que he hecho y la manguera que he seleccionado. Estas son las válvulas que tienen un diafragma en el medio y bueno, ahí tienen su piloto de color negro, que es el que regula la presión, y naranja viene a ser la válvula de 3 vías con la que se abre y se cierra la válvula. Esta válvula se puede usar de 2 maneras, de forma manual, a través de esa válvulita naranja que abre y cierra, y se puede poner también en auto, que es la función automática.
y se puede regar de forma automática, digamos, soltando el agua desde el cabezal de filtrado, llega el agua a través de unas mangueras, y si se pone en función auto, la válvula abre con la presión del agua y se cierra cuando se cae la presión de la misma. Estas son válvulas hidráulicas, por ejemplo, instaladas. Aquí se puede regar desde el cabezal de riego. Asimismo, la misma válvula se puede convertir en una válvula eléctrica, se le agrega un solenoide, es de color celeste. Un solenoide que recibe la señal eléctrica, ¿no?, a través de esos cables, y acciona la válvula, la abre y la cierra, según la necesidad. Las válvulas de aire que se ponen en la red de tuberías para ir eliminando el aire acumulado. Asimismo, también tenemos equipos de control. Por ejemplo, queremos saber qué cantidad de agua estamos utilizando. Podemos medirla a través de un medidor de caudal. Hay diámetros de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, de todos los diámetros, con el cual podemos monitorear el consumo de agua que está yendo hacia nuestros campos. Asimismo, hay también válvulas check que se ponen en los reservorios, válvulas wafer, mariposa, que se ponen normalmente al ingreso del cabezal de arriba, a la salida también. Para todo ello, después de que sale el agua del cabezal de riego, es transportado por tuberías, tubería matriz o tubería principal, la que traslada todo el campo. Después ya viene una tubería secundaria que ya va sectorizando el riego, y después ya para cada válvula ya viene una tubería terciaria, ¿no?, donde ya el agua viene directamente al lote de riego y su válvula, que es el área que va a regar. Como ven en la foto, cada 50 metros aproximadamente hay una válvula, ¿no?, un arco de riego con su válvula para regar la zona en mención. En esas mangueritas negras que ven, que le llamamos bigotes, ahí se conecta la cinta de riego de la marca que seleccionemos para poder regar. Esta es una válvula manual de bajo costo. Aquí vemos, por ejemplo, ya es una válvula un poquito ya más sofisticada, una válvula de bola también, pero doble universal, para fácil sacar. Y al costado tiene una válvula de aire y tiene un punto, si ven ahí de color amarillo, para poder medir la presión que llega a la válvula. Hoy en día se usan ya estas válvulas hidráulicas. Como repito, se abre el ingreso del agua a través de un diafragma que se expande, y cuando se cierra, el diafragma se contrae y tiene un piloto de color negro que me permite, a través de ese tornillo, esa tuerca que está arriba, me permite cerrar hacia la izquierda, digamos, y voy bajando la presión, o hacia la derecha voy soltando el resorte, y puedo acomodar la presión que yo necesito en ese arco de riego de acuerdo a la cinta o manguera que yo estoy utilizando y requerimiento, ¿no? Por ejemplo, si tengo una cinta de la marca Rodi o T-Tape, que su presión de trabajo es 0.5 bar, 0.6 bar, ajusto más el tornillo, y si estoy regando con una manguera, por ejemplo, Netafim, Eurodrip, que requiere 0.8 o 1 bar, entonces le doy más presión. De repente ya son mangueras de clase 15.000, 20.000, 25.000 que requieran 1 bar y medio o 2 bares de presión, también me permite inyectar con mayor presión al sistema. Obviamente, este requerimiento de presión tiene que estar calculado desde la oferta, desde el cabezal de riego, para que, restando las pérdidas, llegue la cantidad de presión que yo necesito para la manguera que voy a utilizar. Bueno, ahí donde riega, este es un arco de riego, y que tiene sus componentes, ¿no? Pero básicamente los principales son el 7 y 8, 6, 7 y 8, 6 tiene su válvula, el componente 7 es una válvula antivacío para botar el aire, y en la 8 es una válvula de presión de prueba, ¿no? Sobre ahí se pone un manómetro para medir la presión que está entrando en la válvula.
En otro lado también se puede poner otro manómetro para ver la presión que sale y ver cuánta presión pierde en el arco de riego también. En este caso es lo mismo, pero es un arco doble, un arco mellizo. Es decir, yo puedo tener 1 hectárea, media hectárea hacia la izquierda, por ejemplo, y media hectárea riega hacia la derecha, y se pone un arco de riego mixto doble, y en un solo cabezal, en un solo arco de riego se ponen 2 válvulas, ¿no? Una riega en un sentido y la otra en el otro sentido. Arco doble de riego. Los laterales vienen a ser las cintas, finalmente. Después del arco vienen las cintas. Como vuelvo a repetir, pueden ser cintas, pueden ser mangueras de pared delgada, mangueras de pared gruesa, o hoy en día ya se usan mangueras autocompensadas también, que tienen mucho mejor performance de riego, pero obviamente también mucho mayor el costo. Así es. Hay mangueras ciegas, en el cual podemos pinchar o insertar un gotero, como ven en la foto de la derecha, ese gotero tiene punta roja, pinchamos, hacemos hueco, y aquí hay el gotero insertado, tiene una ruedita con la cual podemos regular el caudal, y también tenemos cintas de riego que ya vienen con sus goteros, ¿no? Ya no tenemos que insertarlos, ya vienen incorporados. En este tipo pues, tenemos cinta y también tenemos manguera. Las mangueras normalmente tienen un gotero pastilla, ¿no? A cierto distanciamiento que se cose en el gotero y que permite tener una mayor uniformidad respecto a una cinta. En este pequeño esquema tenemos 3 tipos de goteros. Por ejemplo, un gotero no compensado laminar, que es el rojo. Pues viene un gotero no compensado turbulento. Y abajo un gotero autocompensado. Si ustedes ven, el autocompensado dice X0. En la fórmula, caudal es igual a K por H. Tenemos que elevado a la X, ¿no? Entonces, si yo tengo elevado a 0, correcto, tengo una uniformidad de riego del 100%. Es un gotero autocompensado. Ahí están las uniformidades de riego. Bueno, desde una manguera X. Si vemos que un autocompensado, en el gráfico de abajo, desde el inicio del bigote de la válvula hasta donde acaba el surco, la cantidad de la lámina de riego es similar, 100% de uniformidad de riego, y un gotero en el gráfico de arriba no autocompensado, vemos que hay una variación de caudal del 10%. Es decir, al inicio del surco yo tengo 4 litros por hora, y cuando acaba el surco tengo 10% menos, o sea, 3.6 litros por hora. ¿Correcto? Mientras que un autocompensado arranco con 3 litros y medio arriba y termino el surco con 3 litros y medio. Son autocompensados, su costo es el triple que un gotero normal, pero para goteros accidentados, créanme que vale la pena. Cintas hay en el mercado varias marcas, aquí solo he citado 3 ejemplos, Titei, Aquatrax y Rodri, que trabajan con presiones de 0.41 bar, ¿no? Vaciamientos de 10, 20, 30 centímetros, vienen en diámetros de 16, 19, 22 milímetros. Y bueno, cada marca tiene su especificación y su presión de trabajo. Y la tendencia hoy día es ya usar ya no cinta, sino manguera, por una razón que mantiene la uniformidad de riego a lo largo de la campaña y a través de más campañas, porque el gotero es independiente de la manguera, es cosido. Entonces puede haber dilatación en la manguera, pero el gotero mantiene su descarga. Tiene mayor uniformidad de riego, como dice acá, características y beneficios, alta uniformidad de riego, la pastilla, laberinto con mayor paso de agua, goteros inyectados de bajo coeficiente de variación, resistentes a los rayos ultravioleta, alto aplanamiento, etc. Ahora, con la tubería que se extiende al campo, podemos en paralelo poner ahí unas mangueras que le llamamos comando hidráulico. Son mangueras de 8 milímetros que con la presión del agua, desde el cabezal de riego llega la presión y abre las válvulas. Es un sistema de automatización básico que le llamamos manguera hidráulica, donde va llegando la señal por un microtubo
Desde el cabezal, donde ven ahí la computadora, van las mangueras hidráulicas con un pulso de agua y llega hasta la válvula y la abre. En el camino se colocan algunos relays por donde requiere más presión, le inyecta presión, unos relays para aumentar la presión, y pues podemos accionarlo desde un cabezal de riego. Ahora, cuando ya entramos a automatización, y ya si bien el riego tiene un mayor performance, pero ya nos complicamos, necesitamos algunas válvulas reguladoras de presión, algunas sostenedoras de presión, algunas reguladoras de presión, que no hay que tenerle miedo, sencillamente hay que saber operar, nada más. Entonces, obviamente, a un agricultor de 1 a 2 hectáreas, ponerle una válvula hidráulica, una reguladora, una sostenedora, obviamente nunca la va a poder operar, ni hacerle mantenimiento, ni desarmarla, ni arreglarla cuando se tapa, ni nada. Esto ya tiene que ser en fondos de mayor tamaño y con gente más preparada, y si es posible, con operadores que estén bien capacitados para poder operarlas. Estas válvulas hidráulicas, alguien preguntará, ¿y cómo se regula la presión? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Aquí hay 2 ejemplos. El de la izquierda es un piloto de color negro, de un modelo de una marca, y el de la derecha es otro de color azul. La diferencia entre ellos es que el negro regula la presión, o sea, me permite reducir la presión, aguas abajo de la válvula, y el azul me permite sostener la presión, aguas arriba de la válvula, por ejemplo, sostener para lavar un filtro, por ejemplo. Sostiene para que mantenga la presión en el cabezal y pueda lavar el filtro. Y el piloto negro, supongamos que la válvula, la cinta que yo he puesto trabaja con un bar, y a la válvula llegó 1,5 bares, ajusto la tuerca del piloto negro y de 1,5 bares lo bajo 1 bar. Esta es una foto de un filtro automático de anillos de baja presión. Filtros que, bueno, tomé la foto en una visita que hice por ITE, lo instaló una empresa es prestigiosa en el mercado, y que obviamente tiene estos filtros automáticos y riegan automatizados desde el cabezal hasta el campo de riego. Finalmente, también se puede tener una automatización básica. Sin poner computadora, ahí en el cabezal de riego podemos tener estas válvulas de 3 vías de color naranja con negro, y vamos abriendo desde ahí las válvulas que queremos regar en el campo, sin tener que desplazarnos al campo. Pero obviamente sí requiere nuestra presencia en el cabezal de filtrado para abrir y cerrar aquí. Si bien no requiere una computadora ni un celular, pero sí requiere nuestra presencia para abrir y cerrar las válvulas desde el cabezal de filtrado. Y podemos llegar también a tener una computadora y poder regar desde un lugar. Como repito, si bien hemos visto criterios básicos para el diseño de un sistema de riego, nunca olvidemos, ya para terminar, que es importante el criterio integral de diseño. Yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, a los ingenieros que trabajan conmigo, a mis colaboradores, la importancia de la concepción. Muchos proyectos de riego en el país no funcionan solo por una razón, porque están mal concebidos. No hay una concepción técnico, económica, financiera, social, cultural y ambiental. No se integran. Si uno de ellos no está integrado al diseño, de nada sirve haber hecho un diseño hidráulico, tener 4 o 5 maestrías en riego o en cálculo hidráulico, si no integramos todos estos componentes en un diseño de riego tecnificado que permita que sea sostenible en el tiempo. Quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien hacerme y poder responder y absolver todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Hugo Bando, por esta completa y excelente exposición acerca de los criterios básicos para instalar un riego por goteo. Muy interesante toda la ponencia. Acá tenemos algunas preguntas, mientras a lo mejor otros participantes se van animando a escribir. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Brigitte Álvarez, nos comenta: buenas tardes, en el caso de incluir un sistema de fertirriego, ¿qué filtros debería usar
y qué grado de mesh sería el más conveniente. Si es que pudieran incluir un filtro de anillos, sería mejor, pero podrían también usar uno de malla, pero si es de anillos, mejor. Está bien con 120 mesh, pero no se olviden la capacidad del filtro. Es una muy buena pregunta, porque muchas veces nos preocupamos por el filtrado del agua, donde ahí ponemos 4, 5, 6 filtros de 3 pulgadas, y a la fertilización y le ponemos un filtro básico, ¿no? El que nos sobra, 1 pulgada, 2 pulgadas, que finalmente se tapona muy rápido, y hay que estar cada rato limpiándolo, lavándolo. Entonces, de acuerdo al caudal que va a pasar de fertilizante, tenemos que diseñar un buen tamaño de filtro para evitar que se vaya taponando rápidamente. Pero me quedaría con un filtro de anillos de 120 mesh suficiente, ¿no? Para aplicar nitrógeno, fósforo, NPK, básicamente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. También nos pregunta Roberto Quiliche, dentro de su experiencia, ¿cuáles son las mayores problemáticas dentro del mantenimiento de un riego por goteo? Dependiendo de la zona, hay lugares, por ejemplo, donde el problema es algas, porque vienen aguas servidas por de los ríos. En ese caso, el problema es difícil de tratar. Hay que en los reservorios incorporar algunos químicos como sulfato de cobre, a veces techar los reservorios para evitar que haya radiación solar para que crezcan las algas, o usar algunos equipos para disminuir la presencia de algas. Básicamente esa es la parte más difícil de tratar, ¿no? Porque cuando ya son problemas de sedimentos, bueno, son los filtros, solamente seleccionar los filtros adecuados. Y para lo que es fertilizantes también se usan algunos químicos como el ácido fosfórico para ayudar a lavar. Sin embargo, es importante ver qué filtro y qué cantidad de filtros se colocan, ¿no? Algunas veces yo he ido a poner un filtro de anillos automático y algún agricultor me ha dicho, ingeniero, ni hablar. Yo tengo el caso de un agricultor que era de otra zona, donde me dice que esos filtros no sirven. Pero ¿cómo que no sirven? Sí, señor, sí sirven, ¿no? Y bueno, por ahí alguna vez me dijeron, bueno, ingeniero, si no funciona no le pago, ¿no? ¿Y por qué? Porque venían de una zona donde había mayor presencia de arenas y obviamente requerían un filtro de grava. Obviamente un filtro de anillos no era suficiente. Y en la zona donde nosotros estaríamos instalando no había tanta cantidad de arenas, entonces con un filtro de anillos era más que suficiente. Entonces, en realidad no hay problema minúsculo, todos los problemas son importantes, ¿no? Y creo que ninguno es mayor que otro. Sencillamente, en cada lugar, de acuerdo al problema, hay que ver qué filtro pongo, qué tratamiento le doy al agua, y qué cantidad y qué diámetro de filtro voy a poner. Excelente. Tenemos otra pregunta de Anderson Pacheco. Ingeniero Hugo, buenas tardes. ¿Qué recomendación le daría a nosotros los jóvenes en el ámbito de la tecnología agrícola? ¿Cómo ve el campo laboral o la demanda de las empresas agrícolas o de los pequeños agricultores según su perspectiva? ¿Sí? ¿Se cortó, creo? Le repito la pregunta, ¿sí? Anderson Pacheco nos consulta. Ingeniero Hugo, buenas tardes. ¿Qué recomendación le daría a nosotros los jóvenes en el ámbito de la tecnología agrícola? ¿Cómo ve el campo laboral o la demanda de las empresas agrícolas o de pequeños agricultores? ¿Cuál sería su perspectiva? Bueno, yo les recomendaría que hemos pasado de la especialidad que era hace algunos años, hemos retomado ahora el régimen que yo llamo general, ¿no? Es decir, un agrónomo, un agrícola tiene que saber de todo un poco. Ya no hay de que yo solo sé de riego o yo solo sé de plagas, ¿no? Porque si ven el título de la charla es criterio integral. Entonces, hoy en día, cuanto más temas yo sepa, o sea más amplio, es mejor. Eso es punto número 1, ¿no? Punto número 2 es el tema de siempre los jóvenes, como jóvenes que son, y yo les recomendaría que siempre se cuestionen, ¿no? Lo que llamamos hoy día pensamiento crítico, ¿no? El por qué y para qué de las cosas, ¿no? No basta con decir, esta es la válvula que me dice el catálogo y la pongo, pues, ¿no? Tengo que leer para qué sirve, desarmar la válvula, ser curioso,
¿no? Y eso me va a ayudar justamente a desarrollar un mejor criterio, ¿ya? Y un mejor desempeño profesional, ¿no? Repito, en conclusión, saber de todo un poco, no solo de agronomía, ¿no? Hay que saber de todo un poco, de costos, de manejo de personal, cómo manejar una empresa, cómo dirigir una institución pública, ¿no? Cómo llegar al agricultor en asistencia técnica, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta más de Noel Bello. Él nos consulta, ¿qué fertilizantes se deben evitar para no tener problemas con la solubilidad? ¿Y qué recomendaciones daría para evitar el taponamiento de mangueras? Y alguna pregunta. En realidad, no es qué fertilizante recomendaría o cuáles no recomendaría. Todos tienen su momento y su aplicación, ¿no? Si yo tengo el pH alcalino, buscaría algunos fertilizantes de reacción ácida para ayudar. Obviamente, yo tengo que aplicar nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, azufre, magnesio, pero evitaré, digamos, el día que reacciones adversas, por ejemplo, que existe calcio con fósforo o calcio con azufre. Entonces, para evitar estas reacciones, un día aplicaré calcio, otro día aplicaré azufre, ¿no? Otro día fósforo, ¿no? Y no tratar que esté en el mismo día de la aplicación, porque se forman precipitados que taponan los goteros. Y asimismo, les recomendaría, aparte de seleccionar su fertilizante de acuerdo a la solubilidad y a, digamos, a la compatibilidad, asimismo, la dosis adecuada y poder también incorporar algunos químicos para poder justamente lavar algunos precipitados que se van formando producto de la inyección permanente de fertilizantes.